Bueno, empezamos con el primer programa de Más que una protesta. Esta vez vamos a desarrollar el texto de Lenin, La enfermedad infantil del izquierdismo en el comunismo, para volver a algo que habíamos planteado en la primera entrega, o al menos en la presentación que habíamos hecho, que es volver al concepto de izquierda. Digamos que propiamente Lenin no trata el concepto de izquierda, trata el concepto de izquierdismo. Entonces digamos que sí es necesario hacer un cierto tipo de aclaraciones sobre el desarrollo que le da Lenin al concepto, y también digamos que el desarrollo histórico del concepto de izquierda como tal. Eh, Estamos acá con el compañero Leonardo Agudelo y el compañero Víctor Patiño. Digamos que para empezar es necesario como hacer un contexto, dar un contexto sobre el concepto de izquierda y dónde surge pues el concepto como tal. Entonces, pues, si nos puede dar un poco del contexto. Bien, mm, vamos a señalar dos cosas de manera muy breve, ¿no? Digamos que un poco en la historiografía y en la mitología de los términos hay una asociación histórica a la Revolución Francesa, la manera en cómo la burguesía que se ha tomado el poder y una vez desplaza a la nobleza del Estado francés o del poder del Estado francés, se organiza la Asamblea Nacional y aparece no solamente allí la burguesía que ha asumido el control del Estado, sino también sectores del proletariado francés, fundamentalmente. Entonces, hay una disputa, una tensión por, en última instancia, controlar el naciente Estado que se está formando, Estado moderno, Estado burgués, estos sectores del proletariado y del campesinado que están pujando por tener participación dentro del Estado, contra una burguesía que ha dirigido, ha encauzado y ha pensado de alguna manera la revolución y que no está dispuesta a compartir eh, el Estado ni la organización de la sociedad, ni el desarrollo de la política, ni el derecho. Entonces, esto se va a trasladar en un primer escenario que es la asamblea. Entonces, dentro de poco la historia, la anécdota es que en la asamblea se organiza hacia la derecha la burguesía, la gironda, y hacia el otro lado, hacia la izquierda, los jacobinos, y esta representación del proletariado, la pequeña burguesía y alguna representación del campesinado, que están reivindicando participación dentro del Estado revolucionario y la realización de algunas de las consignas que motivaron la revolución, ¿no? Que realmente existiera la igualdad y la libertad para estos sectores históricamente oprimidos por la nobleza y que ahora pasaban a ser de alguna manera subyugados por la burguesía. Eso pues de manera pues muy resumida esa historia que es la que se cuenta usualmente, pero revisando cosas, después incluso tal vez en los créditos aparezcan algunas referencias bibliográficas, esto tiene incluso unas raíces de carácter teológico, ¿sí? Entonces cuando se miraba un poco dentro de la historia en diferentes creencias religiosas a través de la historia, siempre se ha hecho una asociación a la derecha como aquello que está del lado de Dios, aquello que responde al orden institucional, al derecho, a las buenas costumbres, a la sana moral, a lo que está dentro de lo correcto. Y por el otro lado, dependiendo de las traducciones, está la siniestra, ¿sí? O la izquierda, que es lo herético, que es lo desaprobado, que es lo socialmente incorrecto, que es lo que va contra el orden. Entonces, aquí lo que vamos a ver es que hay una serie de raíces históricas que de alguna manera fueron configurando dos cosas, ¿no? Hay una condición objetiva en términos de ese alineamiento en un primer momento, eh, pues si es cierta la historia aquí de la Asamblea Francesa, hacia la izquierda de estas clases sociales que están pidiendo fundamentalmente en estos primeros momentos de la Revolución Francesa participación política en el Estado y la objetivación de sus derechos, pero por el otro lado, en términos ideológicos, esa asociación de carácter teológica, de carácter religioso, de la derecha como lo correcto, como lo ordenado, y de la izquierda como aquello que es lo desaprobado, lo improbo, lo herético, lo incorrecto, lo asociado entre la derecha lo bueno, la izquierda lo malo. Con el tiempo, pues esa confluencia de cosas
va a ir evolucionando hacia el alineamiento, el desarrollo dentro de la izquierda, no solamente en las reivindicaciones de clase en particular en relación a la participación respecto al Estado, sino una cantidad de reivindicaciones que van a ir allí siendo plasmadas, pero como esto se contrasta desde el otro lado, como aquello que es lo satanizado, aquello que es lo que no corresponde o que altera el orden social. Y de alguna manera eso juega en los imaginarios hasta el momento, ¿no? Entonces, hoy lo podemos de alguna manera evidenciar como hablar de izquierda, digamos que en ciertos momentos de la historia o en ciertos ámbitos sociales genera cierta repulsión o cierto resquemor, cuando incluso hablar de derecha no genera ese tipo de aprensiones porque es algo que se naturaliza por ser justamente justificado ideológicamente. Pues no vale pues para efecto de lo que nos trae aquí como entrar como en mucho detalle, pero sí quería como señalar esas dos, digamos, valoraciones históricas o que se han dicho de la derecha y la izquierda, ¿no? Una última apreciación ahí frente a eso, de todos modos, lo que va a quedar claro y más adelante lo vamos a explicar, es que al final sí hay un alinderamiento tanto ideológico como histórico en la derecha en cuanto a los intereses de la burguesía, ¿sí? Como tal, y más o menos hasta la primera mitad del siglo XX, con sus matices en la izquierda quedarán las reivindicaciones del proletariado en sus múltiples manifestaciones, ¿cierto? Y también reivindicaciones del campesinado y reivindicaciones de la pequeña burguesía que no accede a los grandes beneficios del capitalismo y que, como lo diría Marx en su momento, siempre tiene más un pie en el proletariado que en la condición de clase propiamente burguesa. Después vamos a ver que esto va a ir cambiando poco a poco. Yo pensaría que con eso da como una idea, ya después sería materia de una reflexión más Bueno, aprofundada. usted mencionaba que se asume a la izquierda como concepto, como algo incorrecto, o que se le agrega, o que se le otorga, o que se entiende como algo incorrecto, algo desagradable, lo que atenta contra las buenas costumbres. ¿Se ha asumido la izquierda o se le ha dicho izquierda a los marxistas? ¿Cuál ha sido el desarrollo histórico que ha tenido el concepto de izquierda dentro del marco del desarrollo del marxismo? Bueno, vamos a establecer entonces una periodización, mirando esa evolución histórica, ¿no? Eh, Porque, y abro pues un paréntesis aquí, el marxismo de alguna manera se ha metido dentro del mismo costal de estas expresiones o reivindicaciones históricas de sectores del proletariado, del campesino y de la pequeña burguesía, pero así como el marxismo tiene matices, esto que se llama izquierda en ciertos momentos ha tenido matices, pero el marxismo toca, digamos, diferenciarlo un poco, ¿sí? Primero porque habría que pensar que marxismo, por ejemplo, hoy en día puede ser cualquier postura que simplemente se alimente conceptualmente de Marx, pero no necesariamente tiene una postura revolucionaria. ¿Sí? El ejemplo de eso es la Escuela de Frankfurt. La Escuela de Frankfurt es un grupo de intelectuales a principios del siglo XX marxistas o con unos, digamos, orientaciones académicas desde el marxismo, desde Marx, pero no son para nada revolucionarios. Adorno no es revolucionario, ni Horkheimer, ni Marcuse, ni mucho menos Habermas joven, que después era un apóstata de la propia Escuela de Frankfurt, ¿no? Usted va a encontrar que dentro del marxismo están los comunistas, es decir, Marx y una vertiente que se va a ir desarrollando, una línea dura ortodoxa, pero entendemos, como lo plantearía Lukács, la ortodoxia incluso es esa rigurosidad en el método, no como una peyorización que se ha tratado de plantear, en donde al final de cuentas la postura es entender el desarrollo del capitalismo para lograr su transformación o su superación en otra forma de ordenar el mundo que sería el comunismo. Entonces tendríamos el marxismo y esa línea comunista revolucionaria que tendrá su expresión más clara al final con la revolución bolchevique en 1917 y en parte también con la revolución china en el 49 y su culminación. Eso como para tener eso en cuenta porque se suele meter dentro del mismo costal de una manera muy homogenizante, pero no. Estas son cosas que
en la medida en que vayamos avanzando en los programas, tal vez vayamos diferenciando. ¿Qué va a pasar? Hay 4 periodos dentro de ese desarrollo de la izquierda. Vamos a ir mirando un poco esa izquierda en general y el marxismo, y el marxismo diferenciando el comunismo revolucionario. También toca hacer la aclaración, porque hay comunistas de comunistas. Está el comunista revolucionario y está el comunista intelectual, un poco como lo plantea Hegel, ese comunista que es escéptico del capitalismo, adopta una postura marxista hasta cierto punto, pero no da el paso más allá de asumir un compromiso político hacia la revolución. Eso también habrá que dejarlo claro. Incluso habrá ese comunista o pseudo comunista que dice que incluso hablar de dictadura del proletariado no, que es mejor hablar de democracia, como hemos escuchado incluso en algunos foros de Marx últimamente. En ese orden de cosas, dentro de eso, ¿qué es lo que tenemos? Hay un primer periodo que va de la Revolución Francesa hasta Marx. En la Revolución Francesa, ¿qué tenemos? No? Tenemos el ascenso de la burguesía, la consolidación de la República Democrático-Burguesa, la democracia representativa. La burguesía va planteando unas consignas muy generales porque hay que movilizar al proletariado y al campesinado, ella sola no puede. La burguesía como clase siempre es minoritaria, ¿sí? Como clase social, y requiere la fuerza bruta, el número, la carne de cañón que históricamente han sido el proletariado y el campesinado. Este campesinado y proletariado pues se movilizan por unas ideas muy abstractas. Libertad, igualdad y solidaridad son muy abstracto, muy general, que no se cumple cuando se llega la burguesía al poder. No se van a cumplir y lo que veremos es un momento después de la consolidación de la revolución, donde este proletariado, sobre todo el proletariado, tratará de hacer, de objetivar sus reivindicaciones básicamente en un primer momento orientadas hacia el trabajo, las condiciones del trabajo. Esto va a ser el germen de las organizaciones obreras, del sindicalismo moderno, ¿sí? En un primer momento en una resistencia hacia la maquinización, el movimiento ludita, que se va a plantear después, y después esto irá madurando hacia el sindicalismo y hacia los partidos comunistas o revolucionarios en su momento, ¿no? Ese primer momento está caracterizado por esa lucha, primero contra la nobleza y después de este proletariado que no tiene una dirección propia. Es un proletariado que está siendo dirigido por la pequeña burguesía, por sectores de la burguesía contraria a la gran burguesía, que tendrá su colofón, su momento culmen en las revoluciones románticas de mitad del siglo XIX hasta 1848. En 1848 empieza ese segundo momento con Marx. Aparece ya una orientación desde el proletariado, una reivindicación del proletariado como clase en sí, por sí y para sí, sus propias organizaciones obreras aún muy permeadas por posturas pequeño burguesas, aún permeadas por la burguesía. No hay unas claras definiciones ideológicas, pero ya están respondiendo a una orientación o por lo menos a una iniciativa más desde el fondo del proletariado, con una orientación teórica que será Marx y Engels quienes empiezan a definir eso. Esto, digamos, tiene su expresión en la Primera Internacional, ¿no? La Primera Internacional es esa especie de agrupación o confederación ideológica de múltiples expresiones dentro del proletariado, expresiones pequeño burguesas, socialdemócratas. Entonces aparece la socialdemocracia, aparece el anarquismo como también una expresión pequeño burguesa, tal como lo señala Lenin. El anarquismo es una expresión de la pequeña burguesía, eh, y otras cosas que van a aparecer allí, donde este proletariado pues trata de separar o trata de diferenciar sus reivindicaciones en el contexto del capitalismo, en el contexto del Estado burgués, pero todavía no está claro, no hay una definición clara ni orgánica del proceso de la revolución o del proceso de la transformación del capitalismo. Por eso la Primera Internacional terminará disolviéndose tiempo después. Marx y Engels la van a liquidar antes de que lo asumieran los anarquistas. Eso, pues, ellos van a pensar, para que la asuma la pequeña burguesía y el anarquismo y sus problemas históricos, mejor liquidamos esto. Entonces, en ese momento, esa izquierda que aparece allí, ¿qué es? Lo que aparece ahí son pequeña burguesía dirigiendo sectores del proletariado con reivindicaciones pequeño burguesas, sectores del proletariado con una especie de confluencia de aspiraciones proletarias con
orientaciones pequeño burguesas, hay un sustrato de ese proletariado que empieza a plantearse la necesidad de la destrucción del capitalismo, del Estado burgués, el que va a dirigir Marx y Engels, y en el cual se van a formar dirigentes como Lassalle, como Bebel y otros que van a ser también importantes, incluyendo a Kautsky, aunque después Kautsky va a traicionar el proceso, que van a ser interesantes, ¿no? Entonces aparece ese primer momento. Fundamental, dos cosas aquí, socialdemocracia y anarquismo. El anarquismo plantea la revolución, el fin del capitalismo y el fin del Estado, el fin de la dominación burguesa, pero sin entender que la superación del capitalismo es un largo proceso histórico, que tiene unas etapas. La primera, la lucha por el poder del Estado y la sustitución del Estado burgués por el proletariado, la dictadura del proletariado, etcétera, con las respectivas transformaciones económicas, y la socialdemocracia, que desde mucho antes, desde la crítica al socialismo utópico que va a plantear Engels, simplemente es cómo dentro del capitalismo el proletariado puede tener mejores condiciones de vida, ¿sí? El asunto de la reivindicación salarial, el asunto de las condiciones de la jornada laboral, el sufragio universal, que de todos modos va a ser, por ejemplo, una consigna compartida por los comunistas revolucionarios, solo que para la socialdemocracia el sufragio o esta participación política es un fin en sí mismo, para el comunismo revolucionario es simplemente un medio más para la lucha revolucionaria. Ese primer periodo termina con el fin de la Primera Internacional. Después aparece un tercer periodo que inicia con la Revolución Bolchevique. La Revolución Bolchevique marca un tercer momento, porque aquí ya hay una depuración de esto que se venía dando. Aquí ya hay una organicidad en la conformación de los del proletariado, de ese comunismo revolucionario. Aparece la segunda y la tercera internacional. Ya Lenin, incluso el propio Lenin va a decir, dentro, de dentro de lo que va a ser, entre otras cosas, la enfermedad infantil del izquierdismo, que se pasa ya de un momento donde está bien, había que hacer acuerdos con la burguesía mientras hubiera un objetivo en común, pero que bajo ninguna circunstancia eso iba a negar el debate o la lucha posterior contra la burguesía o incluso destruir los acuerdos cuando estos ya simplemente no se sostienen. Usted no puede sostener un acuerdo cuando la contraparte no está cumpliendo con los acuerdos. Hoy por hoy uno escucha a ciertos pseudo dirigentes o dirigentes diciendo que hay que sostener acuerdos cuando los otros simplemente no cumplen ni respetan ningún acuerdo. Bueno, entonces eso, Lenin va a ser muy claro en eso, y lo que va a haber es una posición mucho más férrea hacia la organización del partido, de los partidos. Se establece claramente una posición firme que es para el proceso revolucionario, y entonces vemos que esto que se llama izquierda se parte de manera clara, orgánica, en dos: socialdemocracia, anarquistas y tal vez otras cosas que aparecen por allí, y por el otro lado el bolchevismo, como lo llamaron, o el comunismo revolucionario. El comunismo revolucionario tiene un escenario que es la revolución bolchevique, en donde se plantea un primer campo de proyección de la lucha contra el capitalismo mundial, la destrucción del Estado burgués, o sí, pues la extinción del Estado burgués, es realmente el término, la extinción del capitalismo, la transformación de la cultura a través de un largo proceso de lucha que digamos, su momento inmediato es la toma del poder, ¿no? Y por el otro lado, las posturas socialdemócratas y anarquistas, pues con los problemas que ya hemos advertido, pero que aquí, en términos objetivos, ya hay un hecho concreto que de alguna manera le da la razón al comunismo revolucionario y le da la fuerza histórica para diferenciarse, desmarcarse de estas otras posturas que se denominaban o que caben dentro de ese espectro de la izquierda, que hasta ahí, digamos, de todos modos es más o menos claro. Y digamos, esa posición revolucionaria, donde tenemos al marxismo encarnado en este comunismo revolucionario,
tiene un comportamiento y una actitud distinta del resto, ¿no? Es una posición revolucionaria, una posición, es que ni siquiera valen estos términos de anticapitalismo, eso no dice nada, es comunismo, vamos hacia el comunismo, pero hay unas transiciones, esas transiciones la dictadura del proletariado, otros le llamaron el socialismo marxista, eso es discutible, Marx no habló de socialismo, dictadura del proletariado, es de lo que habla Marx, y en ese orden de cosas, esto tiene una postura distinta, una actitud política distinta, es una actitud beligerante, de continua confrontación, de utilizar, como lo planteaba Lenin, todas las formas de lucha para lograr el objetivo y es la transformación profunda del capitalismo. Los socialdemócratas irán profundizando, irán cayendo más en el liberalismo, en la medida en que incluso su discusión es contra la revolución, su discusión es anclarse incluso en versiones light de Marx, en el sentido en que para evitar sufrimiento humano, para que hacer revoluciones, y eso trae sufrimiento, lo que tenemos que hacer aquí es lograr que el capitalismo nos conceda mejores condiciones. Es decir, eso no cambió desde la Revolución Francesa, ¿sí? Lo que hay es una mayor alimentación ideológica, se va a crear un cuerpo de intelectuales formados incluso dentro del marxismo, pero con esa orientación liberal que castra, le va a castrar a Marx, le va a castrar al marxismo el concepto de revolución, ¿sí? Dentro de estas corrientes. Y aparecen, aparte del anarquismo, ya para los años 60, otra cantidad de corrientes con reivindicaciones mucho más particulares, ¿no? Entonces aparece el movimiento verde, el movimiento ambientalista, aparece el feminismo burgués, ¿sí? Aparecen movimientos nacionalistas, anticolonialistas, antiimperialistas, no marxistas, que van marcando una ampliación de ese espectro de la izquierda, pero que no tienen realmente una orientación desde el marxismo y mucho menos del comunismo revolucionario. Entonces lo que vamos a ver ya en el siglo XX es que el espectro es mucho más amplio, porque hay una mayor fragmentación, hay una mayor fractura de las reivindicaciones sociales, y ahí es donde entramos en el cuarto periodo, ¿sí? Después de los años 60 hacia el siglo XXI, en donde tenemos que el capitalismo, en la forma en que va a ir evolucionando, en la medida en que evoluciona también la confrontación entre estos países que hacían parte de lo que se llamaba el bloque socialista, la Unión Soviética y sus aliados, también tiene una evolución. En la Unión Soviética hay un gran retroceso revolucionario cuando llega de alguna manera la burguesía nuevamente al poder después de la muerte de Stalin en el 53. Hay una renuncia al internacionalismo proletario, que eso no es, como se ha dicho, solidaridad o filantropía entre trabajadores, no, el internacionalismo proletario es una necesidad estratégica y es como yo participo de la lucha revolucionaria a lo largo y ancho del planeta, ¿sí? Porque la lucha contra el capitalismo es global y era como se entendía desde el manifiesto en 1848. La Unión Soviética va a plantear la política de la coexistencia pacífica con Nikita Khrushchev, y esto se va a ir reafirmando a lo largo de los años, y esto lleva a una actitud que va a fracturar el campo dentro de los partidos comunistas, ¿no? Entonces quedarán partidos comunistas con un carácter revolucionario que van a cuestionar esa actitud, que termina siendo pequeño burguesa, liberal, y aquellos que en última se irán plegando a lo que va a pasar con la Unión Soviética. El Partido Comunista Colombiano oficial, pues, creo que tendrá cosas para decir respecto de eso en las épocas de Gilberto Vieira, etcétera, ¿no? Solo que lo dejemos para otro programa. Entonces, en ese orden de cosas, aparece esa excisión dentro del campo socialista o comunista, como se presenta históricamente, y por el otro lado, aparecen una cantidad de expresiones políticas que producto de esa evolución del capitalismo y de la evolución y los retrocesos dentro de cómo se planteaba la lucha en el campo socialista, van a ir dispersándose mucho más hasta que en el 90, con la disolución de la Unión Soviética, ya no está ese gran contrapeso ideológico que así objetivamente ya no planteara realmente una lucha revolucionaria contra el capitalismo, sí de alguna manera en el imaginario reproducía eso. Al desaparecer, ¿qué le queda a la sociedad? Lo que le queda a la sociedad es lo que el capitalismo permite, y lo que al capitalismo le interesa, no solamente para legitimarse, sino para reproducirse
y de alguna manera para crear válvulas de escape frente a las distintas manifestaciones de malestar. Una mayor fragmentación de la lucha, una dispersión de las necesidades del sujeto, una relativización de esas necesidades, entonces ya no van a imperar las necesidades sociales, sino las necesidades puramente subjetivas, es lo que el neoliberalismo va a empezar a ir perfilando, porque el capitalismo terminará sustentándose sobre la dispersión del sujeto, su inorganicidad política, su inorganicidad en el marco de intereses, su inorganicidad ideológica en cuanto a la construcción de propuestas o proyectos diferentes al capitalismo, ¿sí? Entonces aparecen toda esta cantidad de cosas, aparece el feminismo burgués, aparecen los movimientos de LGBTIHJK, aparecerá los ambientalismos, los nuevos ambientalismos, el animalismo, bueno, y una cantidad de cosas. Aparecerá la territorialización de la política, entonces la gente ya no lucha por proyectos de Estado-Nación, sino por su problemita en el barrio, su problemita en el departamento, o su problemita en el páramo, y todo esto, cuando uno lo mira, totalmente desconectado del sistema mundo, como diría Immanuel Wallerstein, ¿cierto? Desconectado del capitalismo mundial, como si el capitalismo mundial desconectara las cosas. Entonces tenemos, si se quieren, dos tipos de izquierda en términos históricos. Está la izquierda como esa serie de reivindicaciones sociales, pero que no están planteando la superación del capitalismo ni el Estado burgués, y hasta mitad del siglo XX esta izquierda encarnada por el comunismo revolucionario, orientada por el marxismo, que tenía esa postura de la transformación del capitalismo, pero que después del 90 también se diluye. Entonces hoy tenemos un campo en donde la izquierda, más cercano a lo que planteaba Lenin en el 17, es una especie de izquierdismo mucho más cercano a la derecha, mucho más cercano al ideal neoliberal, y es la fragmentación política, la fragmentación de la lucha social en intereses puramente privados. Porque lo que termina cayendo la izquierda es en la privatización de la política, por cuanto al sujeto solamente le van a interesar sus intereses más mezquinos, más mundanos, más privados. Entonces, eso sería como un poco entender la evolución. No hay, por lo menos, una postura clara hoy, recogiendo un poco el planteamiento de Lenin, que haga ese contrapeso histórico distinto a bloques dentro de la configuración de la actual burguesía. Los BRICS, por ejemplo, es simplemente un alineamiento de burguesías nacionales muy fuertes que quieren ser hegemónicas, dominantes, y quitarle el contrapeso o hacerle contrapeso a la burguesía norteamericana y europea, ¿sí? Pero no hay nada distinto frente a eso. No sé, yo dejaría hasta ahí como para que haya ahorita otros elementos de discusión. Bueno, usted mencionaba dos corrientes teóricas importantes que al debate de hoy igual siguen, digamos que estando ahí vigentes, que es el anarquismo y la socialdemocracia, que es con los sectores con los que discute Lenin. Hay dos elementos fundamentales que van a ser de discusión para la socialdemocracia y el anarquismo en lo que plantea Lenin en el desarrollo del texto, y es la legalidad o la ilegalidad como formas de hacer política, ¿cierto? Y la organización y el partido. Entonces, digamos que, ¿cuál es el desarrollo que le da Lenin al concepto de la legalidad o a la legalidad como forma de lucha y como el parlamentarismo que él menciona en el texto y el partido y la organización para la lucha revolucionaria? Pues es precisamente esto que Leonardo llegó a mencionar, y es la cuestión de medios y fines, ¿cierto? La cuestión de los medios y fines es precisamente cómo se utiliza tanto los medios legales como los ilegales como medios o como fines como tal. Dependiendo de donde nos posicionemos, vamos a decir, por ejemplo, que la socialdemocracia utiliza los parámetros legales, el parlamentarismo, los mecanismos institucionales para tratar de reformar el Estado desde su desde su mismo desarrollo institucional, ¿cierto? No están dispuestos a arriesgar más allá de eso, no piensan en la ilegalidad y todo lo que conlleva eso en términos de disputa política, de lucha política. Hay una renuncia, como mencionó Leo hace rato,
del concepto de revolución, y se cree, porque es una creencia, que el capitalismo puede dar concesiones a la clase oprimida y decir que se le pueden mejorar las condiciones. Del otro lado están los anarquistas, que tienen una posición ahistórica en términos de, podemos decir, tácticos, que caen también en la disputa del poder, más que en la disputa del poder, caen es, digamos, en la ayuda, en el voluntarismo, en condiciones, digamos, de crear comunidades, de enfrentarse muy fuertemente, sí, en algún momento se enfrentan muy fuertemente al Estado, pero no quieren el Estado, no quieren la disputa del Estado, no tienen una posición de clase, digamos, es que queremos un Estado para los intereses del proletariado, sino que ellos desnotan de cualquier tipo de Estado y por lo tanto desnotan de cualquier tipo de legalidad y de poder. O sea, el trasfondo es del poder. Digamos que a partir de eso, yo quiero, digamos, profundizar ya en la cuestión del desarrollo de la institucionalidad. Y es que en la institucionalidad eh, se empieza a desarrollar un poco más desde el desarrollo de la revolución socialista, comunista, perdón, bolchevique en la Unión Soviética, y es precisamente como precisamente la otra parte, su contraparte en Estados Unidos empieza, digamos, en términos de direccionalidad en el Estado, a empezar a suavizar un poco la cosa con la clase trabajadora, y de ahí viene, digamos, el estado de bienestar, y cómo precisamente eso empieza a dar, digamos, una actitud institucionalizadora de la clase trabajadora, viendo por medio de los sindicatos la posibilidad de un desarrollo, digamos, a lo que ahora se le llama mucho movilidad social, ¿cierto? La movilidad social dentro de los parámetros legales estatales, y se renuncia, por lo tanto, se suaviza y se le renuncia, por lo tanto, a un pensamiento político fuera de esos parámetros legales, por lo tanto, revolucionarios. Eh, y por lo tanto se habla también de esa institucionalización no solo como parte de la lucha reivindicativa, o sea, progresismo, volvemos a hablar que se desarrolla dentro del marco legal, sino también de la diseminación, como menciona Leonardo, de la dispersión política anclada aparentemente o justificada en la diversidad, pero es una diversidad, digamos, no profundizada, no conceptualizada, sino más bien de pareceres subjetivos, de percepciones que ahora vemos mucho en boga, de muy poco discutidos, que en términos de, podemos hablar de marketing político, funcionan para captar sobre todo maquinaria electoral, o sea, para tener maquinaria electoral, para captar votos, y no se profundiza, no se discute. Podemos dejar eso como una rama que podemos desarrollar más adelante, y se desarrolla en la total diferenciación y por lo tanto en la total dispersión. Esto se refleja en los movimientos sociales, ¿cierto? Que cada uno va por su lado, no tienen, digamos, un criterio de unidad, ni siquiera hay un partido en donde confluyan todos, digamos, en donde se discuta qué criterio se va a tener en una lucha política, en donde se tenga en cuenta tanto los parámetros legales como ilegales, no es aislarse totalmente de, como dice Lenin, de los ámbitos institucionales, sino utilizarlos como un medio para no solamente hacer denuncia, sino también para señalar y decir es que nosotros estamos utilizando esto, pero va a llegar un momento en que esto se va a tener que desmontar y generar algo que esté más acorde a los intereses del proletariado. Podemos hablar precisamente de esos movimientos sociales que generan como una dispersión generada, que estén desperdigadas las personas en cada uno según sus intereses, y se llega a hablar de un mercado político, un mercado de lo político en el sentido de que cada quien compra según su deseo, su espacio dentro de la política y dentro de las luchas sociales. Entonces, si no es una lucha ambiental, yo no voy. Si no es una lucha feminista o de género, yo no voy. Y así sucesivamente.
Entonces se puede hablar también cómo los sindicatos han quedado relegados, no solamente como maquinaria burocrática, sino también como simplemente reuniones de trabajadores que están interesados solamente en consignas salariales, en peleas por el salario y también expresan en ese sentido una institucionalización. Eh, la lucha política, por lo tanto, no se da en el campo político de forma general, solo se da en el marco político capitalista. O sea, estoy hablando, digamos, que solamente en el modo de producción capitalista es un aspecto particular de la disputa política, en general en el campo político. ¿A qué me refiero? Que hay intereses más allá de los instituidos por el capital. Y cuando se limita a ese marco político capitalista, se renuncia, por lo tanto, a creer o a más que todo a conceptualizar, a desarrollar una cosa diferente a ese marco político capitalista. Lucha, que si es que acaso le podemos decir lucha, porque expresa por lo tanto meras reivindicaciones en la que es que, por ejemplo, ay no, estoy luchando y me dieron el porrazo y lloro y le lloro al Estado porque me dieron el porrazo para que para que desmonten el SMAT, por ejemplo. Ay, es que eso realmente con criterio político pues no pasaría, porque precisamente si yo estoy luchando por el poder, hay consecuencias inevitables, lastimosamente. Yo ahí tengo una pregunta. Digamos que en el marco de lo que fue el paro del 2019, paro del 2020 y del 2021, creo que el 2020 fue más por la muerte, creo que de un abogado en Bogotá, que hubo una serie de movilizaciones en el 2021, digamos que ahí ya, por decirlo de alguna manera, una organicidad en torno al proceso que fue lo que pretendía Duque de la reforma tributaria. ¿Cómo entender estas luchas o esta bandera que asumen algunos sectores, si los podemos llamar de izquierda, del desmonte del SMAT, pidiéndole al Estado burgués que desaparezca sus mismos instrumentos que permiten que se legitime? Es que usted no le puede pedir al Estado burgués que se suavice, que se suavice, no le puede pedir en términos, podemos introducir aquí a Weber, ponerlo en la mesa y decir, no le puede quitar los medios por los cuales él ejerce su coacción, el monopolio legítimo de la violencia. Exigirle al Estado que desmonte al ESMAD es simplemente una petición vacía, porque, porque eso implicaría, digamos, que el Estado, como representación de los intereses burgueses o de la clase que domine, eh, se da terreno. Pero aún así, digamos, lo que hemos ido hablando tras bambalinas, por ejemplo, eso es la mera expresión de pedir garantías de movilización. O sea, pedir garantías de movilización termina siendo también una expresión institucionalizada. Ahí hay una cosa, y perdón interrumpir, es que es no entender la naturaleza o la esencia del Estado. Volvamos a Lenin. Lenin entiende Estado y revolución. El papel del Estado es ejercer el dominio de clase, ¿sí? Por eso hablamos de Estado burgués, que es el apellido real que tiene el Estado. No es el Estado demoliberal, como dicen los abogados, entonces, pues porque es una manera de ocultar ideológicamente la naturaleza o la esencia de clase del Estado. El Estado, al final de cuentas, administra, y lo va a expresar también Marx, los intereses de la burguesía, los negocios de la burguesía. Esa es la naturaleza del Estado. Si yo no comprendo históricamente la naturaleza del Estado, termino pidiéndole cosas al Estado que van en contra de su naturaleza o de su esencia. ¿Sí? Si el Estado es esa acumulación de fuerzas sociales, porque eso es lo que termina siendo el Estado,
y eso ya incluso ni siquiera es Lenin que lo plantea, no es Marx que lo plantea, es el propio Hegel que lo plantea en la filosofía del derecho. En el Estado se condensa todo lo que es la sociedad civil, toda la fuerza de quien domina la lucha de la sociedad civil, ¿sí? El Estado, por lo tanto, tiene que obedecer a lo que realmente es su naturaleza y es ese carácter de clase que es el Estado. Entonces, cuando uno advierte esta fragmentación del izquierdismo hoy, lo que uno encuentra es un vaciamiento teórico, incluyendo de aquellas fuerzas que se asumen dentro del marxismo, pero que en su proceso de formación, porque no hay realmente una caracterización de clase del Estado, no se da esa discusión porque hay una renuncia incluso a dar la discusión de la lucha de clases, se niega, y eso es una particularidad de la socialdemocracia, la socialdemocracia niega la lucha de clases, en tanto yo termino reduciendo las aspiraciones de estos sectores o clases sociales o sectores de clases sociales a una serie de reivindicaciones que no cuestionan la naturaleza misma del Estado, que no está hecho ni siquiera para cumplir sus promesas. Es decir, digamos que una de las cosas que Marx, por ejemplo, va a criticar en la cuestión judía, en los robos de leña, es esto que llamó la pequeña burguesía la justicia social. Yo no puedo pedirle justicia social a un Estado que está hecho para ser injusto, porque su obligación dentro de la dominación política, dentro de la dominación histórica, es todo para la burguesía, para lo demás, lo mínimo que se requiera para que sigan reproduciendo su condición de clase, manuscritos de 1844. Y lo ¿Sí? mismo termina haciendo con el discurso anticorrupción, por ejemplo. Es que el Estado burgués es corrupto por naturaleza. La corrupción es inmanente al Estado burgués, es inmanente al capitalismo, es parte de su naturaleza. Yo tengo una ¿Sí? pregunta ahí si podemos profundizar sobre este tema, que es sobre el tema de lo que algunos llaman el clientelismo. Digamos, ¿qué relación existe entonces entre el clientelismo, como se conoce, como las dádivas, entre en la democracia representativa, entre el que es elegido y el elector? ¿Cómo entender esa contradicción que pues aparece como una contradicción entre el elector y el elegido? Es que hay una cosa ahí antes de dar la palabra a Víctor, y perdón Marlon, yo me devuelvo un momentico porque me faltó el anarquismo. ¿Sí? El anarquismo reconoce la lucha de clases, pero niega la necesidad de la transformación histórica. Es decir, yo no puedo caer en la inmediatez, en que los cambios son inmediatos, el famoso pistoletazo aquel que hablaba Hegel, ¿cierto? Las transformaciones no son inmediatas, requieren transiciones y en algunos casos largos periodos de tiempo. Entonces, de entrada, la clase que emerge dentro de la lucha necesita del Estado para ejercer el dominio, porque la burguesía no desaparece por decreto, ni Dios se borra por decreto, ni las aspiraciones burguesas del proletariado, porque el proletariado tiene aspiraciones burguesas, van a Se desaparecer vuelve por el decreto. salvaje oeste Sí, más de lo que ya es. sí, eso no, ese es el problema del anarquismo y es por lo tanto su inviabilidad histórica. Yo lo digo así, eso seguramente la gente va a comentar que eso no es así, falta desarrollo, lo hablaremos en otro momento. Lo que usted plantea frente al clientelismo, miren, en Colombia se nos habla del clientelismo como si fuera un problema endémico de Colombia, pero el clientelismo es consustancial al sistema democrático representativo. En Francia, en Inglaterra, en Estados Unidos. ¿Qué es lo que no discutimos? ¿Cómo en Estados Unidos se hace clientelismo? ¿Sí? Hay clientelismo. Claro, lo que pasa es que no responde a las condiciones que en Colombia, pero hay clientelismo. Los políticos, los dos partidos, que es un sistema bipartidista aparentemente, donde no hay pluralidad. Hasta Bernie Sanders tiene que estar dentro del Partido Demócrata. Bernie Sanders es un socialdemócrata, un liberal, normal, no hay nada revolucionario en Bernie Sanders. ¿Sí? Necesitan mantener una clientela política. Solo que las características de esa clientela en Estados Unidos está anclada a, por un lado, el carácter cada vez más relativista en términos subjetivos de los demócratas y esa mayor fractura de las aspiraciones del sujeto más privadas, entonces por lo tanto crean una legislación para cada cosa, y por el otro lado las posturas más conservadoras del Partido Republicano, que apela más a fomentar y a reproducir valores y tradiciones. ¿Sí? Y la clientela está anclada es más a ciertas aspiraciones ideológicas pues, que tienen algún grado de objetivación. Habrá que mirar, por ejemplo, cómo funciona eso en Inglaterra, pero lo hay. En el caso colombiano lo que pasa es que es mucho más objetivo por nuestras muy elevadas carencias
y necesidades económicas. Pero el clientelismo es consustancial al sistema democrático representativo. Seguramente los abogados se me van a venir encima, que eso no es así, que las libertades individuales, todas estas cosas, pero el asunto es advertir que si usted no tiene un séquito, como dice Weber, no hay un séquito de conmilitones, no hay un séquito de sujetos que vean objetivadas o realizadas sus expectativas, ya sean subjetivas u objetivas, que sean constantes, que me generen una base electoral, una clientela, entre la democracia representativa yo no tengo éxito. Por eso los bolcheviques rompen con eso y rompen con la estructura democrático burguesa y es la primera cosa que van a abolir, ¿no? Aquí vamos a crear es otra forma de democracia que es el soviet, que es la asamblea de obreros y campesinos. Eh, yo quisiera devolverme a un tema que mencionaba Leonardo en la primera exposición que hacía y hablaba de los de las posibilidades de hacer acuerdos. Entonces voy a leer un fragmento del texto de Lenin. Dice, hay compromisos y compromisos. Es preciso saber analizar la situación y las condiciones concretas de cada compromiso o de cada variedad de compromiso. Debe aprenderse a distinguir al hombre que ha entregado a los bandidos su bolsa y sus armas para disminuir el mal causado por ellas y facilitar su captura y ejecución, del que da a los bandidos su bolsa y sus armas con objeto de participar en el reparto del botín. En política, esto dista mucho de ser siempre tan fácil como en el ejemplillo de simplicidad infantil, pero sería sencillamente un charlatán quien pretendiera inventar para los obreros una receta que proporcionase por adelantado soluciones adecuadas en todas las circunstancias de la vida, o prometiera que en la política del proletariado revolucionario jamás surgirían dificultades ni situaciones embrolladas. ¿Cómo entender los acuerdos si partimos de la organización revolucionaria? ¿Cómo entender los acuerdos por la lucha por el poder? No sé si Víctor quiere iniciar. Pues es precisamente, digamos, tener la claridad como partido, digamos, de partido del proletariado, o que representa, o más bien que representan o que encarna los intereses del proletariado, mantener claro, tener constante la claridad de es que estos acuerdos solo van hasta, hasta cierto punto. Se disolverán cuando se tendrán que disolver, o cuando se tengan que disolver. Eh, Volvemos a la cuestión de los medios y los fines. O sea, a los acuerdos no son el fin en sí mismo, sino que son un medio por el cual llegar a una conclusión a mediano o a corto plazo. Lo importante es sobre todo es ir poco a poco construyendo eh, un Estado que represente los intereses del proletariado, los intereses de la mayoría, haciendo claramente, mientras se hacen esos acuerdos, otro tipo de estrategias, otro tipo de interacciones o más bien o de desarrollo en conjunto con el proletariado. O sea, no solamente son los acuerdos, y es que, compañero, eso no está dentro del acuerdo, no, porque es que el mismo Lenin lo va a mencionar, los acuerdos hacen parte, digamos, de una legalidad, y mientras nosotros acordamos aquí, sabiendo que en cualquier momento eso se puede tirar abajo o desintegrarse, eh, estamos haciendo otras cosas porque sabemos que el objetivo principal es en realidad el Estado. ¿Qué es la síntesis que va a hacer Lenin en la relación que hay entre la legalidad y la ilegalidad para el partido y para la organización? Es, No sé es, si de pronto... Es que, sí, ahí para, digamos, ampliar un poco eso. Ujú, El asunto es entender la particularidad histórica, ¿no? ujú, Pensemos 1917, yo tengo el partido bolchevique, o los bolcheviques están organizados en un partido, ujú, eh, hay una, usted lo mencionaba Marlon, hay una necesidad eh, de responder a una línea, hay una doctrina ujú, sí, ideológica fuerte que al final el individuo pues se suma a esa doctrina y acepta la disciplina y la organicidad del partido, los partidos, hasta el propio Weber también, que toca mencionar a Weber porque es quizás con quien mejor hace el diálogo con Lenin en términos intelectuales, y decimos diálogo metafóricamente, ¿no? ujú, Y entiende que un partido de alguna manera responde a una estructura militar, ujú, ¿sí? Si quiere lograr sus objetivos.
No quiere decir que en el partido haya disciplina de perros. En el partido tiene que haber debate, discusión, ¿no? Formación de Ujú. cuadros de militantes y activistas. Estas cosas que se aprendieron claramente con la revolución bolchevique. Partamos de ahí, la necesidad histórica de tener una organización fuerte, férrea. Si yo tengo una organización fuerte, férrea, tengo claro unos objetivos históricos, soy capaz de hacer esa lectura de las condiciones históricas en que estoy y por lo tanto tengo claro con quién y cómo hacer acuerdos y qué acuerdos. Ahora, en el caso de estos procesos revolucionarios, hay que recordar ese concepto de combinación de las formas de lucha. Ajá. Eh, uno lo simplifica de esta manera. Hay un momento para la paz, hay un momento para la guerra o hay un momento para ambos. ¿Sí? Y por el otro lado, hay un momento para la lucha legal, hay un momento para la lucha ilegal o clandestina y hay un momento para ambos. Es lo que Lenin va a plantear. Ujú. Esto también se ha malentendido mucho, ¿no? Se ha colocado todo de una manera muy absolutista en que la combinación de las formas de lucha era o guerra o paz y no entender que esto se está moviendo de acuerdo a lo que la necesidad histórica plantea. Periodos muy Periodos muy largos, largos de guerra, costumbrismo. ajá, que genera distorsiones de los objetivos. Ujú. Quienes mejor entendieron esto fueron los burgueses. Ujú. De hecho, en Colombia, la burguesía colombiana es la que quizás mejor ha practicado la combinación de todas las formas de lucha. El propio Santos ha demostrado que lo aprendió muy bien e incluso Uribe. Pero ¿a qué voy yo con esa discusión? Volviendo a su pregunta. Que los acuerdos no se partían, o por lo menos desde la perspectiva de Lenin, no pueden partir de la ingenuidad, del desconocimiento teórico. Entonces aquí viene una preocupación. Parte del objetivo de estos programas es como mirar el contexto colombiano y aterrizar un poco esto. Ujú. Hay un desconocimiento teórico de la realidad, de desconocer qué es lo que yo tengo enfrente. No se trata simplemente de señalar, hacer el señalamiento eh, coloquial de la derecha, del fascismo, como se suele hacer de manera incluso muchas veces irresponsable, de los que dominan, o los que roban, o los corruptos, sino de yo comprender claramente con quién estoy, Ujú. ¿sí? ¿Quién es mi aliado? Pero es que mi aliado no es mi amigo, mi aliado es mi enemigo, y no solamente hago alianzas con quien es mi potencial enemigo, con quien yo voy a enfrentarme más adelante. Es entender que la mejor arma política, la más clara, es hacer la política con la verdad y es ser muy claro. Es que con usted tengo una alianza, pero me voy a dar en la jeta después porque yo tengo un proyecto claro que voy a seguir echando para adelante, pero mientras tengamos un enemigo común, somos aliados, no somos amigos, ni parceros, ni compañeros, somos aliados, eso hay que entenderlo, ¿no? Eh, pero también entender que ese aliado tiene una naturaleza, responde a algo, responde a unos intereses de clase. Ujú. Eh, por lo tanto, también habrá que pensar que ese aliado va a buscar la manera de hacer exactamente lo mismo, de confrontarme, de derrotarme, de reducirme, porque es parte de la lucha política. Creo que en eso lo que uno concluye es que los acuerdos tienen una temporalidad y esa temporalidad depende de las condiciones en las cuales se establecen, depende del conocimiento teórico que yo tenga de mi contraparte, pero también de las condiciones concretas en las cuales nos estamos moviendo, que son supremamente volátiles, cambiantes, etcétera. Es un poco para poner la discusión esto en el pacto histórico. El pacto histórico no hay una organización fuerte, no es un partido tampoco, es una Ok. confluencia de personalidades, de grupúsculos, de organizaciones con intereses muy variopintos, supremamente dispersos en sus intereses, incluyendo sectores de la burguesía, lo que representan, por ejemplo, políticos como Roy Barreras, Armando Benedetti y otros que han hecho parte del pacto histórico, con los cuales hay unos acuerdos, pero que esos acuerdos yo debo de tener claro que conociendo quiénes son ellos y qué representan, en cualquier momento no solamente se caen, sino que yo mismo tengo que romper, porque Ujú. los acuerdos no se pueden sostener cuando, por ejemplo, hay sectores del pacto histórico o cercanos al pacto histórico o acuerdos parlamentarios, como pasó con el Partido Verde, que terminan haciendo alianzas con el uribismo para la alcaldía de Bogotá y aparecen dirigentes
diciendo que los acuerdos hay que cumplirlos así no me guste con quién. Pero es que si este ya de entrada está haciendo acuerdos con mi enemigo común, entonces ¿qué acuerdos voy a sostener? Cosas que eh, simplemente pensaría yo responden a una lectura muy ramplona de la realidad porque no hay una clara fundamentación de qué es lo que yo tengo enfrente. Entonces, lo que está indicando Lenin es simplemente uno hace acuerdos. Los acuerdos yo los sostengo en tanto realmente estén respondiendo a la necesidad, pero si las condiciones cambian, yo los puedo romper, o si la otra contraparte pues ya los rompe de facto, yo que voy a sostener acuerdos. Así eso implique un momento de debilidad de mi parte, poniéndome pues en el lado de quien esté en ese momento una posición preponderante en términos políticos, ¿sí? No es simplemente cumplirlos por cumplirlos. Y por último, es advertir si tengo claro yo para dónde es que voy yo políticamente, pero es que habrá que mirar que, como concluía hace un rato, esto que llamamos izquierda hoy en día es una cosa demasiado confusa, difuminada de intereses privados, no hay un proyecto realmente unificador, ¿sí? ¿Qué es la Colombia humana? ¿Sí? La Colombia humana, ¿sí? ¿Qué es vivir sabroso? ¿Qué es dentro del capitalismo? Es la pregunta, ¿no? Petro lo dijo, hay que desarrollar el capitalismo, pero lo que vemos hoy en día es que el capitalismo está en crisis y es como pedirle al cáncer que se cure a sí mismo. No sé hasta qué punto haya salvación dentro del mismo capitalismo, pero aún así lo hubiera, ¿cuál es el proyecto dentro del capitalismo? De tal manera que esta multiplicidad de intereses como que remanan hacia un mismo lado. Es que es el problema de la no discusión de nada, a la discusión de todas las posiciones, sino que necesitamos montar un proyecto que sea alternativo, pero que es eso de alternativo, y si llega un punto en que cada parte de ese proceso alternativo se quiere sumar, no se le discute, solamente es por sumar, o sea, por hacer bulto. Y no se termina diciendo, es que el problema no es hablar de lo del género, el problema no es hablar de lo del ambientalismo, sino que es que no se habla. O sea, el problema es se asume. Se O sea, no asume y se suma. Se asume y se suma, porque lo que importa es el voto. O sea, volvemos Sí. a la cuestión de la democracia representativa. Y llegamos ahí después, ¿qué hacemos? Exacto. Lo que le pasó a Pancho Villa y a Emiliano Zapata. Llegan al solio presidencial en México y ¿qué hacemos? Nada, no supimos qué hacer con eso. Llega la burguesía y distorsiona la revolución. A mí me gustaría hacer una pregunta ahí de un tema que en Colombia se ha asumido, que es lo que llaman el proceso de paz. ¿Cuál proceso de paz? El proceso de paz. ¿Proceso? Bueno, ¿Paz? lo que se llamó el proceso de paz en 2000, el proceso de paz en 2016, que se hizo con una guerrilla que se asumió marxista. ¿Cómo entender ese proceso de paz o ese proceso de rendición condicionada? ¿Cómo entenderlo en el marco de lo que plantea Lenin de la lucha de la legalidad y la ilegalidad? O sea, es un momento estratégico de la lucha de las FARC como lucha revolucionaria, o es básicamente un proceso donde se asume que la lucha ha terminado, que a partir de los 90 se suman a la idea de que la lucha armada no tiene sentido, que la lucha por el poder no tiene sentido, y digamos que ya no se piensa llegar entonces a Bogotá con 20.000 hombres para tomarse el poder. Se quedaban corticos con 20.000. ¿Cómo entender entonces el proceso de paz en el marco del texto de la enfermedad infantil, del izquierdismo en el comunismo, con el proceso concreto de las FARC en su proceso de desmovilización? Pues primero hay una cosa que hay que tener en cuenta, y creo que vamos a profundizar un poco más en esto porque hay una separación de los cuadros que hubo en algún momento en las FARC y el resto de las FARC, o sea, el resto de los integrantes de las FARC, que a esos cuadros poco a poco los van eliminando o se van muriendo y con eso se va castrando el concepto de revolución. Y hay una, digamos, inevitabilidad por el pensamiento de los que quedan, por la mentalidad de los que quedan, de caer al rendicionismo, o sea, de entregar para salvarse
ellos mismos. O sea, solamente las cabezas visibles, porque eso es otro tema que me gustaría poner en discusión en la mesa, y es que solamente se salvaron ellos, los que la gente, todo el mundo conoce y a los que le mientan la madre, pero ellos son los El que están, soldado raso lo siguen el soldado matando raso en los territorios. que creyó en el proceso, eh, llevando el bulto. Entonces me parece que son como dos aspectos importantes a tener en cuenta. No sé si No, pues tiene ahí toca mirar muchas cosas Sí, son y muchas eso cosas, daría varios programas. para varios programas también, varias discusiones. Eh, en parte la propia historia de las FARC. Las FARC es una combinación de cosas, una autodefensa liberal, campesinos liberales, que de alguna manera van a ser influenciados por el Partido Comunista cuando era revolucionario en su momento y que tenía una cierta dirigencia. Recuerden que Jacobo Arenas Ujú. venía del Partido Comunista junto con otros en esa época, Sí. finales de los años 50, principios de los 60, un partido comunista que ya había tenido experiencias insurreccionalistas, incluso en sus inicios, antes de ser partido comunista, había tenido una especie de conato de llamado revolucionario en este hecho que fueron los bolcheviques del Líbano, que misteriosamente es ocultado, bueno, hasta por el propio Partido Comunista, ¿no? Una cosa que uno llama allí la atención, que debería ser pues mirado históricamente con más detenimiento. Digamos que eso toca entender un poco la historia de las FARC, esa influencia del Partido Comunista, esa influencia del marxismo. Uno pensaría que hay una dirigencia con una cierta orientación marxista, revolucionaria, pero su proyecto básicamente es agrarista liberal porque va a responder Ujú. a, eh, a una expectativa de un sector del campesinado, tampoco vamos a decir que de todo el campesinado, en donde la principal reivindicación es que ese campesino sea propietario de tierra. Hay una reivindicación de la propiedad privada, eso Ujú. digamos que siendo ortodoxo con el marxismo, es una reivindicación pequeño burguesa, liberal. Igual, legítima y se convierte en un acicate de estos procesos en América Latina, no solamente en Colombia. Y con un programa que se va alimentando de otras cosas, pero que responde a dos momentos del país. Una cosa es el país con el cual se fundan las FARC, un país todavía rural, que se va urbanizando a golpes de violencia, a golpes del desplazamiento que generan los distintos momentos de la violencia, en donde ya el campesino termina siendo una fuerza políticamente importante, pero donde los centros de la definición política del país van a estar en las ciudades, porque el país se urbaniza. El propio Tiro Fijo, por allá en 1981, una entrevista que le hacen, él dice, no es que nosotros no tenemos nada que hacer en el campo es cuando estamos débiles, tenemos que ir a la ciudad. Pero aquí uno podría más bien poner la discusión en la comprensión teórica de ellos, la comprensión histórica justamente del cambio del país, y en esto Marlon, que es la comprensión del concepto de la combinación de todas las formas de lucha, lo que uno va a ver en las FARC en su desarrollo histórico, y pues no es que estemos aquí haciéndole apología a esas FARC, simplemente el análisis histórico, es que simplemente centraron la lucha revolucionaria al aspecto puramente militar, Ujú. ¿sí? Realmente ellos no van a hacer como lo vio uno en otros procesos, como la Revolución Cubana, la Revolución Sandinista, o la Revolución Bolchevique, o la propia Revolución China, no se ve realmente una comprensión de la realidad, una comprensión de estas condiciones en las cuales están, donde haya combinación de todas las formas de lucha. Hay una primacía del aspecto puramente militar a la combinación con la lucha legal o con otro tipo de expresiones o de formas de plantearse esto. Entonces, cuando usted tiene una mirada supremamente unilateral de los procesos históricos, en este caso de lo que sería la forma de hacer la revolución en Colombia, cuando usted desconoce el país, de alguna manera que el país le cambia y usted no hace esa lectura de cómo cambia el país, pues esto inevitablemente va a llevar a que vaya a haber un reversazo, un proceso de derrota política primero, militar después. Ujú. ¿Sí? Hay dos momentos en la derrota de las FARC. Hay un momento donde son derrotados políticamente en parte por sus errores, ¿sí? Su miopía al entender el país y en parte por sus propios errores tácticos en la política, entre otras cosas el proceso del Caguán, Ujú. que conllevan a la derrota militar. ¿Sí? Eso es lo que uno advierte de esto y esa derrota militar
no quiere decir que fuera una condición inexorable, ¿sí? Usted puede estar derrotado, pero eso no quiere decir que destruido. Ellos realmente no fueron destruidos militarmente, estaban derrotados, pero no destruidos. Luego, cuando queda algo, algo se puede volver a hacer. Fidel Castro tenía una expresión, así quede yo solo, la revolución sigue. Eso es una cosa que es muy claro cuando la gente tiene convicciones firmes, ¿no? Pero en el caso de las FARC, al final, como lo decía Víctor, hay una supresión de cuadros, equivocados o no, tenían una perspectiva política muy distinta a quienes terminan negociando. Y curiosamente, unas negociaciones que, volviendo a la discusión frente al izquierdismo, son izquierdistas, pero izquierdistas en su forma más pequeño burguesa, porque 60 años luchando contra la institucionalidad, para al final terminar aceptando a rajatabla toda esta institucionalidad contra la cual lucharon, y terminar subsumidos en la institucionalidad, eh, casi que rogando por el reconocimiento institucional, que es el reconocimiento jurídico, ¿no? Que termina siendo un poco la actitud de, de esta organización en ese momento. Entonces, es curioso porque termina cayéndose en todo aquello contra lo cual se luchó durante 60 años. Hay una cosa que habrá que entender, y recogiendo un poco lo que usted decía y la risa que nos daba ahora, pero no era una risa en torno al hecho en sí de la guerra, que es lamentable, sino que termina siendo hilarante lo ridículo un poco como se nos pinta un discurso irónico, que no es cierto, y es que esto es un proceso de rendición, lo que se terminó generando, eh, no porque se esté defendiendo esa postura militarista de las FARC, porque estas posturas militaristas llevan a oprobios dentro de la guerra, ¿sí? Sino porque al final de cuentas termina siendo esto una especie de círculo en donde yo vuelvo al punto donde inicié, es decir, rompo con la institucionalidad, pero al final vuelvo a ella, me aceptan, y los más de 500.000 muertos o no sé cuántos haya generado la guerra, al final de cuentas no valieron nada. Todo impregnado de un sálvese quien pueda. Sálvase quien pueda, ¿cierto? No, es decir, es como si 60 años de guerra no hubieran servido de nada. El problema agrario, tenemos un índice Gini en el campo que sigue incrementándose, la gente la sigue matando, incluso mucho más ahora, y entonces 60 años de guerra para qué, si al final de cuentas ustedes volvieron a la institucionalidad, y volvieron a simplemente, incluso a retroceder en cuanto a sus reivindicaciones, porque no hay ni siquiera algo nuevo respecto a lo que fueron sus últimas conferencias como organización. Hasta hay una renuncia al proyecto agrario fundacional de las FARC, ¿cierto? Y el campesinado pues igual de desprotegido o peor de lo que hay. Estas son esas cosas que pues ameritan, porque uno sabe que esto va a generar ampollas seguramente, y bueno, pues Pero pues precisamente es de eso, se trata. es hacer el debate, poner el debate, y es que esto hay que revisarlo históricamente en lo que es, ¿sí? Y poder diferenciar, por ejemplo, estas posturas como dejan de ser revolucionarias, y ojo, el que algo sea revolucionario no quiere decir que tenga razón, ¿cierto? O que su lectura de la realidad sea la acertada o la adecuada, pero no se niega que tenía un carácter revolucionario, y cómo terminan cayendo simplemente en el izquierdismo, ¿sí? Volvemos a la institucionalidad, a aceptar las cosas como son. Yo aquí señalo algo, ¿no? Quiero señalar algo, y es que el ser revolucionario no implica necesariamente que usted coja un fusil y se vaya a confrontar, a matar gente, ¿no? Simplemente una manera de serlo es tener una postura firme, clara, ética, frente a que yo no puedo seguir conectando con algo que está condenado a morir y que no funciona. Y por lo tanto, de distintas maneras, yo estoy tratando de luchar para que las cosas cambien. Eso también habrá que entenderlo, que es un poco la postura de Marx, realmente, ¿no? A Marx se le ha endilgado mucho el que, de alguna forma, reivindicara la violencia. No es que él reivindique la violencia, pues, si es necesaria, pues, pues se hará, pero es en última instancia lo último a lo cual el ser humano debe apelar por la violencia física, pues, ¿no? Es el último recurso. Pero el problema es que la burguesía, la burguesía en sus peores manifestaciones, pues a lo primero que apela es a la violencia. Entonces son cosas que toca también. Sí, sí, agregaría un comentario
que le escuché a alguna persona en algún momento y es que dice que después de 60 años de matarnos, nosotros no somos contradictores ni opositores, nosotros somos enemigos. Y entender ese enemigo es también asignarle a ese enemigo un proyecto histórico también. Entender por qué estamos luchando con el otro, o por qué nos hemos matado por más de 60 años, o por qué desde la independencia nos hemos venido matando. Ya como para ir finalizando, me gustaría abordar el tema del partido, el tema de la organización del proletariado, porque hay un cierto rechazo a la organización en términos de la disciplina del partido, sobre todo porque se sigue mencionando algo que Lenin desarrolla dentro del texto, y es que se tiene la idea desde la socialdemocracia y el anarquismo que el partido es un instrumento para que algunos sectores de la pequeña burguesía se sirvan del partido para ellos mismos alcanzar sus intereses privados. Entonces, ¿cómo entender el partido en la organización revolucionaria y en el marco de lo que es Colombia hoy? Mm, Pues eso sí, o sea, la idea de que el partido funciona de la manera como usted lo señala es precisamente porque está dentro de la lógica misma de la dictadura de la burguesía, o sea, del capital, en el sentido de que obedece a intereses de tal o cual persona, tal o cual grupo y del momento, ¿cierto? Entonces, y Colombia es la mayor expresión de eso. Se crean partidos porque sí, porque no, porque este personaje se salió de este y creó otro partido, que termina siendo la alianza Pero con los digamos que demás. podríamos llamar a eso que sería ahora partido en el estricto sentido de la palabra, o más bien son máquinas electorales. Terminan siendo máquinas electorales. Eh, ¿Cómo sería pensar eso en el sentido fuera de la lógica burguesa? Pues como el mismo Lenin lo plantea, es, digamos, primero, bajo una disciplina de formación constante de discusión, en el sentido de saber el, el horizonte por el cual se está, digamos, creando el partido y por lo cual se está, digamos, peleando, luchando. Para qué intereses, porque yo sí, digamos, insisto en hablar de intereses, o sea, sean intereses burgueses, intereses del proletariado, siguen siendo burgueses, siguen siendo intereses, perdón, en el sentido de que solamente cambia es para qué clase, en sintonía de qué clase está refiriéndose. Sigo insistiendo también en la necesidad de la cuestión de la formación, que la formación implica discusión, debate y no asumir porque sí ciertas posturas eh, solamente porque están de moda, pongámoslo en ese sentido. Para no caer, digamos, en la típica eh, situación de que, digamos que luego me puede ayudar aquí un poco, pero me gustaría plantear, por ejemplo, la idea de que usted vota a un personaje por su intención o por su percepción ante el aspecto ambiental o el aspecto de género, pero es que la política no es solamente el aspecto ambiental y el aspecto de género, y cuando son elegidos concejales, alcaldes, bueno, se estrellan y terminan demostrando realmente cómo son en el aspecto político general. Estoy hablando del alcalde de Manizales. El alcalde de Manizales, la alcaldesa de Bogotá, hay varios sujetos de estudio. Eh, por ejemplo, eh, también pensar el aspecto político como algo extremadamente integral. O sea, no es ese fraccionamiento que hemos ido mencionando durante todo el programa, lo particular, sino que como precisamente estas particularidades se pueden llegar a encontrar, Conjugar. a conjugar, a tener un punto de encuentro en un proyecto político bien organizado, y lo que no quepa ahí es porque se discutió y se vio que no cabía. Es que varias cosas ahí. La primera, Ujú. lo que ha pasado desde los 90 para acá, volvemos al centro del asunto, es el capitalismo como evolución. Ujú. Se viene la égida neoliberal, el neoliberalismo, pero
hay que entender que el neoliberalismo no es solamente una forma de organizar el mercado, sino que es una forma de entender al Estado, implica una construcción ideológica que es la posmodernidad. La posmodernidad es la, digamos, expresión ideológica del neoliberalismo, que tiene una objetivación que es la globalización. Esto pues también será materia de otro programa, tal vez, si la vida nos da. ¿Qué trae como consecuencia eso frente a la política, ¿no? Que el neoliberalismo plantea, de alguna forma, pues está planteando la reducción del Estado a la menor intervención posible. ¿Qué queda? Solamente queda el mercado. Es decir, queda el Estado solamente en su función básica, Herbert Spencer, el Estado policial, ¿sí? Y al final queda el mercado. Todo se mercantiliza, toda la vida es mercantilizada. Quiere decir que la satisfacción de los intereses, de las necesidades del sujeto, se desarrollan al final de cuentas en el mercado. Si toda la vida es mercantilizada, pues el sexo se convierte en mercancía, la educación es mercancía, la salud es mercancía, la política termina siendo un aspecto más del mercado. Entonces ya hablamos de la mercadotecnia en política, el marketing político, la política en sí misma es mercado, ¿sí? Los números, etcétera. Entonces, la clientela. Solo que esto aquí ya adquiere su dimensión mucho más específica. En esa evolución del neoliberalismo, que implica esa transformación de la política, de una manera mucho más clara, por lo menos, en donde lo que van a primar son los intereses más privados del sujeto, ¿sí? Porque al final de cuentas en el mercado que se mueven, los intereses más privados del sujeto, las apuestas colectivas, los grandes proyectos comunes terminan desapareciendo o subsumidos, ¿sí? Por el mercado, y lo único que vamos a tener allí es la posibilidad de buscar la satisfacción de mis deseos privados, de lo que a mí me parezca, de lo que a mí me mueva, de lo que a mí me movilice. Entonces la política terminó siendo hoy reducida a la realización de los fines más privados del individuo y no a la construcción colectiva, ¿sí? De los individuos. Que cuando hablamos de construcción colectiva no es que la gente renuncie a sus intereses privados, sino que entiende que hay una jerarquía. La realización de los intereses comunes permite al corto, mediano, largo plazo la realización de mis fines privados, ¿sí? También implica la privatización de lo público, que es esa ruptura de la línea entre lo público y lo privado. Lo privado se hace público y lo público desaparece porque todo termina siendo privatizado. Es una cosa muy extraña que genera el neoliberalismo, que también pues lo miraremos después. Entonces, esto que está pasando hoy, responde a esto que el neoliberalismo ha planteado. La Constitución del 91 en Colombia lo permite, una constitución neoliberal, es neoliberal, de alguna manera rompe unos diques en donde si a usted se le dio la gana de crear el partido X o Y o Z, ¿sí? En términos formales, pero en términos reales eso no es un partido, es solamente un dispositivo para lograr mis fines privados. Y lo hemos visto con Juan Carlos Martínez y Nisterra en el Valle del Cauca con el PIN, ¿sí? Lo ve uno con Germán Vargas Lleras con Cambios Radicales, eso son simplemente dispositivos políticos para lograr realizar en el mercado político sus fines. No hay realmente un debate ideológico, no hay una doctrina, no hay un proyecto, porque el proyecto es neoliberal. Porque todos están enmarcados en todos ese están proyecto. enmarcados dentro del neoliberalismo, que incluso no responde ni siquiera a las aspiraciones de la burguesía local, sino que están condicionados por la burguesía mundial, la burguesía norteamericana y europea en este caso. Entonces, esto que vemos aquí es una diáspora de intereses que desgraciadamente el izquierdismo, porque es que incluso Marlon, yo creo que para el próximo programa no es hablar de la izquierda, sino el izquierdismo, porque eso ni siquiera es izquierda, por lo menos la socialdemocracia en el siglo XIX pues, tenía alguna cosa ahí medianamente unificada como proyecto de Estado Nacional, y se hablaba de Estado Nacional, hoy no, ¿sí? Hoy son los proyectos dentro de la multiplicidad de proyectos que cada individuo se le ocurra, ¿no? Entonces, si yo me considero gato, entonces yo defiendo mis intereses porque soy transespecie y quiero ser gato y que me reconozcan como gato, porque ya estamos llegando a esos absurdos políticos, pero es legítimo y la gente, que es a lo que nos han metido, ¿no? Que eso es legítimo y eso hay que asumirlo y políticamente hay que respetar eso. Entonces, en ese orden de cosas,
¿sí? En ese orden de ideas, de cosas que estamos viendo allí, lo que pasa es que este izquierdismo termina cayendo justamente en ese mismo escenario neoliberal. Y pues creo que podríamos pensar en eso para el próximo programa, es entender que hasta, digamos que el neoliberalismo ha sido tan brutal en esta última fase del capitalismo, que hasta la izquierda terminó siendo neoliberal, porque lo que vemos es una fractura de la política en el mercado, ¿sí? Hasta el punto que cada quien quiere lograr sus fines más mezquinos, más egoístas dentro de la política, entendiéndola como un mercado, ¿sí? Entonces yo tengo un mercado donde vota la comunidad X, la comunidad Y o la comunidad Z por esos intereses, pero yo no hago una propuesta, un proyecto en donde todos que realmente no quepamos, sino donde todos participemos y lo construyamos. Hay un menú y Sí. usted escoge qué se lleva. Y usted escoge qué se lleva y el que satisfaga mis intereses por ese voto. Me importa un carajo lo demás. A eso es lo que nos ha llevado el neoliberalismo. Y esto ha conllevado, Víctor, que creo que usted no utilizó la expresión allí, es al oportunismo. ¿Sí? Porque incluso algunas de estas organizaciones que quedaron por ahí con algún remanente, ¿sí?, del marxismo, incluso, tienen que estar insertas dentro del mercado, tienen que jugar con esas reglas de juego de la democracia representativa burguesa, que es las reglas del mercado político, pues tienen que sostener o crear una nueva clientela y sin dar discusiones o renunciando a discusiones o dando volteretas ideológicas, hoy terminaron asumiendo mucho de lo que se está planteando como posturas políticamente correctas, sin discutirlas, sin discutirlas, sin mirar su origen, ¿sí? Entonces, pongamos el dedo en la ¿qué llaga. implicaciones tiene? Esto del lenguaje inclusivo, por ejemplo, nadie se cuestiona eso de dónde viene, cuál es realmente la base científica de esto a qué responde, cuál es su origen político, su origen social, o simplemente lo asumimos porque es lo que mueve y moviliza hoy masas. Lo que yo estoy diciendo es totalmente impopular. O sea, si yo me lanzo ahí para alguna cosa, seguramente no quedo. Lo lanzan. ¿Sí? Seguramente me lanzan o me tirarán huevos podridos, porque no se hace un debate, pero o es la línea que me tira la dirigencia del partido, entonces soy seguidista, ¿sí? O simplemente es porque lo que necesitamos para tener clientela electoral. Es decir, el oportunismo más grotesco O a y veces, vulgar. o a veces ni siquiera apuntan a quedar en algo después de ser elegidos, sino que buscan visibilidad para tener views, para tener visibilizaciones Sí. en redes sociales, porque eso es lo que les da, digamos, les alimenta su pequeño ego y hace que sean visibles según sus intereses. Sí, O sea, están jugando de todos modos en el es mercado. decir, Víctor, esto al final se tiene que traducir electoralmente, ¿Mm? ¿sí? Entonces, es como yo creo una estrategia de marketing sobre la base del oportunismo, es decir, pues esto es lo que está vendiendo hoy en día y si yo no vendo esto, pues no vendo nada, les toca venderlo así a mí no me parezca, ¿sí? Y si usted termina vendiendo algo que no le parece, entonces quiere decir que usted realmente nunca ha tenido un criterio ideológico, un criterio político, un criterio moral para preguntarse si eso realmente es lo pertinente o no, si eso realmente hace visible o no un sector social discriminado, ¿no? Si, por ejemplo, para saludar yo tengo que decir las, los, les, lis, luz, como lo quieran Se queda decir, uno toda la vida. todo eso realmente está haciendo visible algún sector social, como si con el lenguaje yo hiciera simplemente visibles las cosas y la gente sigue aguantando hambre. Mientras normal. uno habla y echa el discurso y no ha terminado, el capital avanza. El capital avanza, exacto. Entonces No usted sé lo si sintetiza. de pronto Víctor ya tenga un comentario como para ir cerrando muy corto, muy preciso. No, precisamente para próximas discusiones se puso candente al final, solo bueno. La cuestión de hablar de este circo de izquierdismo, dando volteretas, según la mano invisible va suerteando y va haciendo títeres. Me parece muy interesante. Creo que eso sería, digamos, lo que tendríamos que seguir desarrollando. Creo que es una conceptualización muy interesante para Eso, tener en cuenta. ¿usted cree que tiene vigencia volver a
a Lenin, volver Totalmente, a lo que se totalmente. llama clásico, a lo que se llama ortodoxo. Totalmente sí, aparentemente hay muchas personas que asumen que porque uno lee Hegel, Marx, Lenin está quedando en la antigüedad. Hay gente que no piensa históricamente y se pone a leer lo actual y resulta que uno escudriñando lo actual se da cuenta que esa gente, bien o mal, leyó a Lenin. Tienen las raíces en lo clásico, lo Exacto. que llaman clásico. Exacto. Volver a Lenin es fundamental, porque aparte no anda con rodeos y anda diciendo la verdad descarnada. No sé si Leo tenga ya un comentario ahí como para cerrar. Tres cosas. Lo clásico, como decía el maestro Fernando Cantor fallecido, es lo que tiene la capacidad de dialogar con lo contemporáneo. Por lo tanto, está vigente. Y parte de esto es mirar la vigencia de lo clásico, más cuando lo clásico termina siendo lo más fresco, lo más novedoso, en un mundo donde hay discursos con pretensiones novedosas, pero que realmente son momias que no entienden la realidad y están... Sí, digamos que yo el comentario de lo clásico sí, lo hacía por, sí, como por el carácter peyorativo que le dan a la sí, no, palabra clásico. pero es incluso reivindicarlo, porque lo que Igual uno, lo ortodoxo. por lo que uno lo que ve es un poco de cosas realmente enmohecidas, que no son nuevas, como el neoliberalismo no es nuevo, eso realmente no es neoliberalismo, es lo más conservador del liberalismo que encuentra uno con Ricardo y Adam Smith, ¿sí? Ujú. Es reivindicar un poco esto. Creo que ahí es fundamental entender que lo clásico nos permite hablar con lo contemporáneo, más cuando lo que hoy, que estaba advirtiendo ahora, que aparece como nuevo, realmente no está diciendo nada, sino que está contribuyendo a la confusión. Está ¿Sí? reproduciendo. Está reproduciendo lo que el neoliberalismo necesita. No digo todo lo que aparece, hay cosas que sí son fundamentales, pero hay mucha basura en tanto discurso que realmente no están respondiendo a una fundamentación científica. Yo creo que aquí incluso hay que reivindicar, es que parece ridículo que en el siglo XXI tengamos que reivindicar nuevamente volver a la ciencia, ¿sí? Volver a la ciencia, volver a la necesidad de las certezas que da la ciencia para superar el relativismo subjetivista en que nos han puesto hoy en día y en donde el izquierdismo ha caído. Desgraciadamente, hay que volver nuevamente a lo que Mario Bunge planteaba en algún momento, hay que volver al pensamiento científico, a la ciencia como método y a la política que se alimenta de la ciencia. Es chistoso, es ridículo que en el siglo XXI tengamos que volver a eso, pero es que tocó volver a defender la ciencia, ¿no? Eh, lo segundo es, como poner como el dedo en la llaga, ¿no? En ciertas cosas, Víctor lo mencionaba ahora, eh, el asunto de plantear discusiones con un contenido teórico, así nos digan ortodoxos, pero pues creo que en el ser ortodoxo, como lo planteaba Lukács, no hay absolutamente nada de malo, todo lo contrario, estamos en una época que antes está demandando cierta ortodoxia, porque, insistiendo nuevamente, no hay ciencia, la ciencia se nos perdió de todo esto. Y esto obliga bueno, seguramente no haremos muchos amigos con esto, pero obliga a cuestionar buena parte de lo que se hace y se dice en términos políticos si realmente queremos avanzar en la superación de los problemas, defendiendo algo, Marlon, que simplemente se está perdiendo y es principios y valores. Y es ahí, por ejemplo, donde la derecha, lo estamos viendo con Milei en Argentina, que si han entendido eso, avanzan, porque están defendiendo principios y valores. Que no estemos de acuerdo con algunos de esos principios y valores, hay cosas donde uno tendrá que decir, tienen razón, ¿sí? Porque no todo lo que dice la derecha es equivocado, curioso, mientras que, todo lo que dice la izquierda es cierto, y eso eso no funciona así, eso no es científico, ¿sí? Y eso es fundamental Eso es poderlo, creencia. poderlo tener claro. El asunto es que si esto no termina redundando en que hay que reformular principios, valores para pensar un proyecto social que realmente cambie las cosas, pues no hacemos nada. Estar superando esta fragmentación política en la cual estamos. Y lo último, frente a la necesidad de volver a Lenin, es la discusión contra el oportunismo. Porque hay una cosa que es característica del izquierdismo, es el oportunismo. Y digamos que es tan evidente o tan, bueno, no tan evidente, es tan generalizado el oportunismo
que hay muchos de estas expresiones izquierdistas que terminan acercándose bastante a la derecha. Hay una organización, yo no la voy a mencionar, que después de su error táctico al no apoyar la candidatura de Petro, ni de sumarse al pacto histórico, hoy vemos como en una diáspora bastante curiosa se están pasando a, al partido de los Galán, ¿no? ¿Cómo se llama? El nuevo liberalismo. Eso es supremamente oportunista. ¿Dónde están los principios, no? Al final de cuentas, ¿qué era lo que estaban defendiendo como organización? Si terminan volviendo a lo que discutieron y a lo que rechazaron durante tanto tiempo. Esa y muchas otras, ¿no? Y muchas otras cosas que uno que ve. si quieren que las mencionemos, que paguen Sí, pauta. bueno, muchas otras cosas que vemos por ahí, yo no he dicho nombres, pero que sí es importante, como que, bueno, si hemos llegado a estos extremos donde no tenemos principios, no tenemos valores en política, que hay que tenerlos, entonces, ¿qué nos depara el futuro? ¿Sí? Porque equivocados o no, la derecha sí está planteando eso. Sí. Y lo tienen claro, y al ciudadano del común Ok. le interesa tener certezas. Y hay que pelear en Sí. ese escenario. Y los principios y valores generan certezas, y son certezas colectivas, certezas sociales. Yo voy a tener certeza que efectivamente al colegio donde yo voy a mandar a mi hija, le vayan a enseñar lo que mi hija necesita para el futuro, y no un sartal de bobadas que no le van a resolver a ella las contradicciones que el futuro le plantea. Es lo que cualquier padre o madre de familia va a reclamar, certezas, pero no nos las están brindando. Vivir sabroso, ¿qué coños es? Eso no me da mi certeza de nada, ¿sí? Bueno, esperemos que en los próximos 2, 3 años y 9 meses nos lleven a vivir sabroso, pero no vemos eso claramente, ¿no? Termino con esto, Maron. Yo espero que, aunque somos muy ácidos, no nos acusen de ser derechosos. No, tampoco es porque terminamos señalando que el no apoyar o el no utilizar, digamos, Sí. táctica de acuerdos y terminamos en el lado que criticamos. Pues tampoco es Sí, eso. no. No, yo digo abiertamente que yo apoyé el pacto histórico. No, yo Y también. la candidatura de Petro y de Francisco. Sí, no, se puede señalar y Pero, criticar. hay que discutir. hay que discutir y hay que es un asunto criticar de alguna de- manera. No la crítica de la criticadera, sino la crítica del debate. Y pensaría que el asunto no es lo que están haciendo algunos mediáticamente, que como pues, hay equivocación y lo que sea, entonces ya se bajan. De la Orroconeta. No, de la sí, Petroneta. se bajan del apoyo a Petro. Creo que el asunto no es quitar el apoyo, sino que hay que dar la discusión. Hay que dar la discusión, ¿Qué hubo, hermano? y ese es el aporte que uno hace. Estamos dando la discusión, porque al final de cuentas, pues bueno, bien o mal, equivocados o no, pues hay la posibilidad de hacer algo distinto. Dentro de la democracia representativa contra la democracia representativa Es lo que hay. es lo que Bueno, ya como para concluir, pues, también recoger lo que mencionaba Leonardo. De alguna manera, pues las pretensiones de esto es volver a elementos que se asumen como ciertos, y también usar la teoría para comprender el momento histórico, como en algún momento lo llamó Fidel Castro. Me parece fundamental, y la apuesta está ahí para que se discuta, para que se debata, para que vengan y charlemos y discutamos de alguna manera. El segundo programa sobre esto. El segundo programa, el que sigue, vamos a abordar el concepto de la izquierda neoliberal, sobre todo con particularidades colombianas, con movimientos colombianos. La idea es también como hacer un análisis en este sentido. Para concluir, yo creo que los muertos deben tener algún sentido, y, y si tienen algún sentido, entonces pues es reivindicar de alguna manera un proyecto político, porque la muerte y el sufrimiento no puede ser para nada. Eh, Muchísimas gracias a las personas que vean esto. De todos modos, es un espacio de debate, de discusión, y la idea es seguir aportando, si es que esto da algún aporte,
y pensar también en la lucha revolucionaria y la lucha por el poder.